Mes de La Verdad sobre Venezuela plantea un par de cuestiones que tienen una fuerte conexión con situaciones que estamos viviendo en Europa. La primera de ellas denuncia que se está padeciendo una guerra económica contra el gobierno de Venezuela. En Europa conocemos de esto, hemos visto cómo se ha estado produciendo también una guerra económica contra el gobierno de Syriza en Grecia. Entonces, lo que quería preguntarle es de qué manera el gobierno de Venezuela está enfrentando esa guerra económica contra su pueblo. En Venezuela, a raíz de la Constitución del 99, se establece que la obligación del poder nacional, poder regional y municipal, de transferir competencias y recursos a las comunidades organizadas. Eso deriva en la creación de los consejos comunales y las comunas. La organización a ese nivel de la sociedad activa una serie de mecanismos de control, de contraloría social, de combate a la especulación y el acaparamiento con corresponsabilidad de la sociedad. Se han creado leyes de emergencia también para combatir el contrabando de extracción de alimentos, el acaparamiento, etc. En un operativo que además, donde se involucra además la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una alianza cívico-militar. El gobierno también tiene que tomar algunas medidas de corte estrictamente económico, porque nosotros hemos subsidiado parte de los alimentos para sacar de la pobreza extrema a un porcentaje muy elevado de la población, por ejemplo. Esto genera una diferencia de precios con Colombia y con las islas del Caribe y promueve el contrabando de extracción. Como vemos en el ámbito de convenios con los países fronterizos, lo vemos en el ámbito de las medidas de control, y también tendremos que tomar algunas medidas de orden económico gradualmente tomadas para no producir un shock. Esto se afianza en la conciencia del pueblo venezolano, que ya padeció sabotajes de este tipo a principios de los años 2000 y un sabotaje de su industria petrolera en el año 2002 a finales y principios de 2003, donde nos dejaron varios meses sin gasolina, sin transporte de medicinas, de alimentos, etc. La conciencia del pueblo bolivariano nos permite un colchón mientras vamos haciendo ajustes que nos permitan superar el problema de la manipulación cambiaria y del contrabando de extracción. Si no hubiese ese apoyo popular y esa conciencia de nuestro pueblo, el gobierno hubiese sido derrocado. Bueno, la segunda cuestión es en España en particular, conocemos que un problema social muy grave es el problema de los desahucios, que se producen en un número muy elevado y en muchos casos con intervención violenta de la policía. Entonces, quería que me comentara cómo se llevó a cabo en Venezuela, que es una cuestión que hace referencia también a la edición de este mes de La Verdad sobre Venezuela, lo que se ha llamado la Operación Zamora. Es decir, el proceso de desalojo y reubicación de los ocupantes de lo que se llamaba la Torre David en Caracas. En Venezuela ocurrió a raíz del año 2010 la pérdida de vivienda de más de 30.000 familias por fenómenos climáticos. Se crearon refugios, todos los edificios gubernamentales se convirtieron en refugios, se utilizaron hoteles, etc. Y estos refugiados recibieron viviendas dignas y bien equipadas a lo largo de los años 2011 y 2012, algunos hasta principios de 2013. Este episodio que tú me comentas forma parte de esa dinámica. En Venezuela, si no hay vivienda, no hay familia, y por eso nos hemos empeñado en la construcción de viviendas por centenares de miles por año. La meta de Chávez era 3 millones y ya vamos cercano a 800.000. No tengo los detalles específicos del desalojo de ese edificio, que entiendo que algunas familias habían ocupado. Sí, eso es. Pero la movilización es hacia viviendas que ha construido el gobierno de interés social, que se dan con créditos subsidiados, impidiendo que la gente se quede sin familia. En Venezuela no hay desahucio ni para eso, ni para los que pierden las viviendas por fenómenos climáticos, porque tenemos sin vivienda no hay familia y sin familia no hay sociedad. Bueno, y la última cuestión era que quisiera que hiciera una valoración del hecho de que un expresidente del gobierno de España, Felipe González, haya ido a Venezuela
a defender a los promotores de las guarimbas. Y bueno, como información para los espectadores de España, lo que en Venezuela llaman guarimbas es una cosa similar a lo que en el País Vasco llaman la cale borroca, con una diferencia, y es que en Venezuela, en vez de quemar cajeros de bancos, quemaban centros de salud. Entonces, ¿cómo valora que un expresidente de gobierno haya ido a defender a los promotores de la violencia en Venezuela? Es una campaña internacional por la impunidad. Pretenden que estos terroristas que han promovido salidas no constitucionales, destruyendo bienes públicos, no solo centros de salud, escuelas, calles, árboles, plazas, el Ministerio Público, intentaron incendiar el Palacio de Justicia, etcétera, salgan libres sin juicio. Esto no lo podemos permitir. El señor González se ha colocado a la cabeza de una campaña a favor de la impunidad de quienes violan la Constitución en Venezuela. Por eso el Parlamento venezolano le declaró persona no grata. Ahora, él pudo entrar a Venezuela, prueba de que en Venezuela hay democracia, hay libertad de expresión, se reunió con la oposición, declaró lo que quiso, entró y salió cuando quiso, pero no es visto con cariño por el pueblo venezolano. El pueblo venezolano lo ha denunciado, y nuestro gobierno y yo también, como partícipe de un sainete contra la democracia en Venezuela. Por eso le hemos repudiado. De modo que él ha abandonado el papel que pudo haber realizado como posible interlocutor, mediador, facilitador, cuando se ha convertido en un aliado de quienes quieren derrocar al gobierno venezolano, que es un gobierno democrático, constitucional, y favorece a quienes ofician salidas no democráticas y violentas en Venezuela. ¿Quiere añadir alguna otra cuestión para los lectores de la revista Alteritat? Venezuela es un país democrático, que vamos a realizar elecciones en diciembre, que hay mecanismos en esta Constitución para elegir, para revocar, que no hay ninguna justificación, para llamar a salidas violentas, incendiar el país para tumbar el gobierno y promover guerra civil en Venezuela, o en Ecuador, o en Bolivia, que son países del ALBA que han avanzado desde el punto de vista social y económico, con inversión social y con inclusión. Ese es un modelo que disgusta a los grandes poderes fácticos del mundo, porque no quieren ver que haya justa distribución de la riqueza, que se acabe la desigualdad y que todos los pueblos del mundo resuelvan sus conflictos en paz. Muchas gracias.